En ese instante, el príncipe dice que no puede ser, y le pregunta a la protagonista que por qué está llorando. Este se pone en pie, y le vuelve a preguntar a Betty que por qué llora, o que si ha cometido algún error. La protagonista dice que eso es. El príncipe pregunta que qué pasa, y la protagonista dice que Arthur sigue diciendo que va a morir, así que, ante esto el príncipe suspira, y dice que lo siente y no volverá a decir eso, así que le pide que deje de llorar. Este le pregunta si puede hacerlo, pero la pequeña sigue llorando, y dice que no fue culpa de Arthur. Esta continúa mal, pensando que si eso no hubiera ocurrido antes de la regresión, menciona que no habría elogiado la repentina muerte del príncipe, que fue un héroe de la guerra. Y fue una muerte prematura, porque él desapareció y ni siquiera se pudo encontrar su cuerpo. Pero recuerda, que en ese momento nunca se vio a la primera reina Adele, y como era el príncipe, solo lloró de una manera formal. Pero en esa vida debe intentar defenderlo con el poder de Aslan, porque quiere evitar la muerte de Arthur. Pero no lo puede proteger si se va tan lejos, y ojalá pudiera transmitir un poco su corazón de esa manera. La protagonista se pone en pie un poquito enojada, y le dice a Arthur que hay una cosa en la que él se equivoca. El príncipe le pregunta que en cuál es, y la protagonista dice que acaba de decir que sería mejor si Sritter fuera su amigo en lugar de él, y que no sabe en qué momento podría morir. Esta le pregunta si no fue eso lo que dijo, y le grita que no es así, porque no le gustaría aunque lleven a 100 personas, nadie puede ser mejor que él. Esto sorprende al príncipe, que se pregunta que qué dice, pero la protagonista agarra sus manos, porque por esa razón tiene que regresar sin lastimarse, y le pregunta si de acuerdo. El príncipe se pregunta que qué debe hacer. Porque para Betty, supone que le gusta más de lo que él pensaba. Después de esto pasamos a otro lado, donde el príncipe dice que se verán luego. La protagonista le dice que debería escribir más a menudo, porque le va a extrañar mucho. El príncipe dice que sí, por supuesto. Y vemos como la protagonista le pide que se cuide, el duque le dice que sí, y que vuelva al norte como si nada. Carlius también dice que sí, y le pide que cuando termine sus asuntos se vaya a la capital y no vuelva ahí, porque es un gusano. En ese instante todos miran a Carlius, y se crea un silencio. Pero la protagonista le pregunta si le volverá a ver durante la primavera. El príncipe se sorprende, porque eso no puede responder con seguridad, ya que eso le podría tomar años. Este le dice a Betty que lo siente, la esta se desconcerta y se ve triste, y mientras sus ojos se lagrimean y ella tiembla dice que lo entiende. El príncipe se desconcerta, y mientras vemos el enojo del duque y Carlius, el príncipe dice que volverá tan pronto como pueda, así que por favor le pide que no llore. La protagonista dice que no está llorando, solo está triste porque no se verán durante mucho tiempo. Mencionando al príncipe, que recientemente ha descubierto una debilidad. Este le dice a la princesa que lo siente, y la protagonista le pide a Arthur que no se disculpe. Mientras él mismo sigue mencionando, que ni siquiera él sabía que tenía esa debilidad, ¿por qué no puede soportar ver las lágrimas de Betty? Este dice que ahora se tiene que ir, pero suspira mientras vemos a Carlius enojado. Este le llama, y le dice a Carlius que lo siente por él. Carlius le pregunta que qué dice, y le pide que oiga, gritándole, pidiendo que le diga que por qué lo siente, que le diga el por qué, al bastardo. Pero el príncipe se marchó, pensando que si lo hace va a morir ahora mismo. Mencionando que ese día él le prometió a Carlius que Betty era una linda hermana menor para él, pero esa promesa, esto mientras él se queda viendo a la hermosa familia, y a la protagonista, porque no podrá creer cumplirla. Después de esto vemos a Carlius, usted grita que mierda, ¿por qué ese maldito bastardo hace que los demás se sientan mal? Y Carlius dice que tal vez debería usar su mano para que vuelva. La protagonista lo mira, y le pregunta que qué dice, y le grita a su hermano, preguntándole que qué acaba de decir. Carlius se desconcerta y dice que solo bromeaba, pero la protagonista le dice que hay cosas que puede decir y otras que no, porque sabe que Arthur va a ir a un lugar realmente peligroso. Y se pone muy seria, porque si lo que dice su hermano se hace realidad, en ese momento no le va a volver a dirigir la palabra. Su hermano le pregunta que qué dice, y la protagonista le grita que ni siquiera verá su cara. Carlius pregunta que qué diablos, y dice que ella está enojada con él. Ella dijo que, esto mientras su padre le mira, y piensa que es patético. Este mismo llama a su bebé, y dice que el primer príncipe es lo suficientemente fuerte. Esto, mientras piensa que aún así su Aslan es más fuerte. Pero le dice que no hay ningún riesgo para él, pero piensa que no, porque los océanos son lugares imprescindibles así que es muy peligroso. Pero este dice, que él ayudará activamente al primer príncipe y no debe preocuparse. Pero en realidad, el duque piensa que lo hará para que él vaya a la capital y no al norte. La protagonista llama a su papá,
y mientras le abraza le dice que ese es su papá, viendo nosotros a Carlius gritando que maldición. Preguntándole a su padre que cómo se atreve a decir cosas que ni siquiera piensa, el duque dice que es un descaro, y le pregunta que de qué habla, porque todas sus palabras son verdaderas. Esto mientras el príncipe sigue marchándose, pensando la protagonista en Arthur, porque tiene que regresar sano y salvo, porque ella le estará esperando. Después de esto pasamos más adelante, y la protagonista menciona que ya ha pasado un mes desde que Arthur dejó el ducado. Este está leyendo algo, lo que aparentemente parece una carta de Arthur. Este saluda a la princesa, y le pregunta que cómo ha estado, diciendo que esa noche es una noche especialmente estrellada, así que piensa más en ella. Esto, mientras él escribía en el barco, diciendo el que acababa de irse ya, y quiere hablar con ella en persona. La protagonista llama a Arthur, y se ve un poco triste. Pero en ese momento llaman a la señorita, porque pronto será la hora de ir a su clase de sucesión. La protagonista se pregunta si es la hora, y bueno, esta dice que saldrá en un minuto, pensando que va a terminar de leer la carta cuando vuelva. Mencionando que hace un tiempo comenzó a tomar clases de sucesión por recomendación de su padre. Aquí la vemos con Johanna, mencionando que en Aslan, debido al ambiente pobre exclusivo del norte, y la falta de descendientes. Todos los descendientes directos, independientemente de su edad y género, todos deben tomar clases de sucesión. Y esta piensa que de todos modos el hermano mayor es quien va a heredar la familia, pero es divertido aprender algo nuevo cada vez. Ella se ve feliz. Pero sonríe, esperando con ansias la próxima clase. Johanna se desconcerta mientras borraba el pizarrón, pensando que esa mirada. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos al duque. Este dice que bien, y entonces pide que cada quien diga su informe. El duque decide empezar con Johanna, esta le dice que sí a su señor, y pregunta al duque a Juana que cómo van las elecciones de sucesión de su hija. Johanna dice que bueno, porque la señorita está siendo un poco seria con las clases. Esto impacta en el duque, el mismo que le pregunta a Johanna que qué dice, y se sorprende, pensando que le hizo tomar clases un poco antes, porque su bebé es un genio, pero se pregunta si está muy estresada. Johanna dice que algo realmente sorprendente sucedió en la clase ese día, y el duque le pregunta que qué es, pidiendo que le diga la verdad sobre todo lo que pasó. Johanna dice que bueno y se ve nerviosa, porque no lo sabe, y la señorita esta dice que leyó un libro con una mirada llena de mucha pasión. Esto desconcerta el duque, el mismo que pregunta que qué dice, porque el joven maestro siempre está ocupado faltando a las clases, viendo nosotros que Carlius está acostumbrado a escapar. Pero Johanna dice que la señorita va a la clase con una voluntad sincera, hace preguntas y levanta la mano cuando no entiende algo. Esa grita que ningún Aslan ha permanecido sentado por más de 10 minutos, y es un gran honor poder encargarse de un estudiante como la señorita. El duque suspira, pensando que Carlius y él le han ocasionado muchos problemas a Johanna. Y este dice que es bueno que tenga una buena actitud al aprendizaje. Pero el duque llama a Fez, y este le responde que sí a su señor. Diciendo el duque creer que deben dejar registro de su inteligencia para la posteridad, porque simplemente debe mandar hacer una estatua con su historia. Fez dice que sí a su señor, porque a la princesa le gusta estudiar. Pero el duque dice que ahora va a escuchar su historia sobre la situación del territorio. Fez dice que sí, y lo reportará inmediatamente. Porque ahora, por primera vez en casi 200 años la hambruna ha llegado, y el severo frío ha cubierto todo el continente causando graves daños. Ante esto él pone un pero, porque la situación en el territorio Aslan es completamente diferente, y gracias a las piedras de hadas que la señorita encontró, han podido cultivar tuberosín y otros alimentos en grandes cantidades, lo que no solo alivia el problema de la hambruna, sino que aumentó el uso significativo de las cafeterías sociales gratuitas, y ahora mismo todos los habitantes del territorio están pasando un invierno cálido. Y todo eso se debe a que la princesa estudió y creó recetas con el tuberosín, y se le ocurrió la innovadora idea de las cafeterías gratuitas. El duque golpea una mesa, y dice que eso dice él porque eso es algo que no pueden dejar pasar. Esto desconcerta a Fez, y el duque le pide a Fez que haga de esa historia una estatua también. Fez le dice a que sí a su señor, porque el símbolo de la abundancia es una ardilla. Fez pregunta si con eso será suficiente, y Johanna pide que por favor un poco más. Pero el duque dice que solo queda lo más importante, y como todos saben pronto va a ser el cumpleaños de su bebé, y cuando su bebé estaba en la capital no era felicitada por nadie, e incluso los regalos que les envió se los arrebataron todos. Este grita que por eso, pase lo que pase ese cumpleaños debe llevarse a cabo. Mencionando que debe hacer que su bebé sonría. Fez le pide que no se preocupe, porque desde los postres, la decoración y los regalos para el cumpleaños, solo los mejores artesanos del continente han confirmado su participación.
El duque dice que muy bien, y van a organizar un banquete de cumpleaños para su hija sin preocuparse por el presupuesto. Pasando nosotros a esta escena, donde la protagonista se encuentra detrás de una puerta observando algo, esta se ve sorprendida, porque es increíble. Y todas las personas en el salón se han reunido ahí para celebrar su cumpleaños. Esta piensa que hubo muchas personas para el banquete de celebración de la victoria, pero en ese momento estaba bien porque el protagonista del banquete era su padre. Y esta piensa que está tan nerviosa porque es su primera vez como la protagonista. Ella se ve muy feliz, pero se desconcerta al ver algo. Esta piensa en el señor Fez, y se pregunta que por qué hay tantas personas reunidas a su alrededor. En ese momento ella se desconcerta y pide esperar, preguntando que qué diablos es eso. En ese instante Fez dice que bien, y pide que le sigan todos, esto mientras levanta una varita de ardilla. Porque ese día, para conmemorar el cumpleaños de la señorita han hecho una escultura que contiene cada uno de sus logros. La protagonista se pregunta, ¿qué como que una escultura con cada uno de sus logros? Esto mientras ve detrás de la puerta, sorprendiéndose al ver las estatuas, preguntando si hicieron todo eso. Aquí las personas exclaman a Dios, porque todas están hechas de oro puro, y ese es el primer regalo de la princesa de parte del duque. La protagonista se pregunta que en qué momento han preparado algo así, pero en ese momento el duque llama a su cariño, y le desea feliz cumpleaños. También Carlius le desea feliz cumpleaños a Bola de Pelo. La pequeña llama a su papá y a su hermano, y su padre dice que al parecer aún sigue ahí. Carlius dice que es cierto, porque ella es la protagonista y ya debe haber salido. La pequeña se ve nerviosa, y dice que eso es porque está un poco avergonzada y hay muchas personas. En ese instante su padre le toma por la mano, y le pregunta que qué tal eso, porque deben entrar juntos de la mano. Aquí vemos a la pequeña en el medio, mientras su padre y hermano le agarran de las manos. El duque le pregunta que qué dice a su cariño, que si eso le hace sentir mejor que antes. La protagonista dice que sí, es mucho más cómodo. Y Carlius dice que es un alivio, porque entonces van a entrar, ya que todos están esperando. Viendo cómo ellos se asoman hacia la puerta, deseándole todos feliz cumpleaños a la princesa, esto mientras ella ya se encuentra sentada en una hermosa silla. Diciendo la protagonista gracias a todos, mencionando que está agradecida de que todos hayan ido desde lejos, pero es increíble que le hayan dado tantos regalos. Y no solo los regalos de ahí, porque obtuvo el certificado de propiedad inmobiliaria de una tienda de juguetes muy famosa, el huerto y una villa. Y de su hermano, obtuvo la llave de una jaula que contiene un ave joya. Recordando cuando Carlius le dijo que no puede llevar esa cosa tan grande al salón, así que le dará la llave primero. En ese momento llega Johanna, y le dice a la señorita que la ceremonia de entrega ya ha terminado, así que llevará todo lo que ha recibido a otra habitación. La protagonista suspira y dice que sí, lo iba a pedir. Pero Carlius dice que no importa cuánto mire, no hay un regalo mejor que el suyo. El duque dice que lo siente, pero a su bebé le gustará más su regalo. Carlius le pregunta a su papá que de qué habla, por qué un certificado de bienes raíces no puede volar, un ave sí. El duque suspira, porque son 3 títulos de propiedad inmobiliaria, y le ha superado en número. Carlius grita que eso es una falta, y llama a Bola de Pelos, pidiendo que le diga la verdad. Este le pregunta que cuál es regalo le gustó más, la pequeña le pregunta que sí a ella, y piensa que el regalo que más le gustó fue, esto mientras se queda viendo algo. Porque cree que esa diferencia de su pasado, donde no recibía ninguna felicitación o ningún regalo, y ha recibido la calidez de las personas que se acercaron desde lejos para felicitarle por su cumpleaños, y la sinceridad que siente cuando se preocupan por ella todos los días, y su familia. La protagonista empieza a derramar lágrimas y suspira, esto mientras mira a su padre y hermano. Carlius le pregunta a Bola de Pelos que si está llorando, y el duque le dice a Carlius parecer que la pregunta ha sido difícil. Pero la pequeña seca sus lágrimas y dice que no, no es eso. Son lágrimas de felicidad. La pequeña abraza a su papá y a su hermano, porque el regalo que más le gusta es su familia. Carlius llama a Bola de Pelos, y el duque llama a su cariño. Pero Carlius dice que aún así, desconcertando a la protagonista. Carlius dice que le gustó más el de él que el de su padre. Este pregunta si no es así, pero el duque dice que no, a su bebé le gustó más su regalo. Y la pequeña, muy preocupada, pregunta si van a seguir con eso, pasando nosotros a otro lado, o mejor dicho al cuarto de la protagonista. Esta dice que su padre y su hermano le molestaron por intentar persuadir su pregunta. Pero piensa que gracias a ellos tuvo un cumpleaños muy agradable. En ese momento llega Johanna llamando a la señorita, diciéndole que tiene algo que entregarle, así que va a entregar por un momento. Aquí vemos un regalo negro,
y la protagonista pregunta que qué es eso, y Joanna dice que es el regalo del primer príncipe, porque lo encontró muy lejos de la pila de los regalos. Y esta dice estar segura de que Su Alteza el Duque y el joven maestro lo encontraron primero, viendo cómo tiraron el regalo atrás de todos. Aún así la protagonista le da las gracias a Johanna por encontrar el regalo de Arthur, y Joanna dice que bueno, y ahora se retira y le pide a la protagonista que tenga una buena noche. La pequeña se queda muy feliz y piensa en Arthur, porque se acordó de su cumpleaños. Esta abre la caja desconcertada, porque al parecer es una carta. Aquí Arthur saluda a su estrella, diciendo que ese día también hay muchas estrellas ahí, y él mira hacia el cielo todas las noches, pero no hay una estrella que sea tan brillante como ella en ninguna parte. Este dice echar de menos y extrañar mucho los momentos en los que estuvieron juntos y espera que ella también le esté echando de menos, o le pregunta si es demasiado egoísta de su parte, poniendo un pero, porque de vez en cuando le pide que le recuerde. La pequeña lee esta carta un poco sonrojada, mientras vemos que el príncipe le desea feliz cumpleaños a Betty. Esta se ve muy feliz, diciendo al príncipe que tiene un regalo para ella, y espera que sea algo que le guste. La protagonista se pregunta que cómo que algo que le guste, y al momento de mirar a la caja se sorprende mucho, preguntándose si envió tanto, pero se desconcerta porque esos objetos negros son muy coloridos, y son como el color de Arthur cuando está en su forma swing. Mencionando que pensándolo bien, Arthur lo dijo en el continente oriental el signo de un swing es llamado Joe Green, y las escamas del dragón la llaman John Green. Y se dice que el dragón solo da sus escamas a la persona a quien realmente valora. Esta piensa que puede sentir el poder de Arthur a través de eso, pero piensa que aún así no puede ser. Y se pregunta si preparó un regalo de cumpleaños para una amiga con joyas que contienen John Green. Esta piensa en Arthur, y se pregunta si está bien aceptar eso, porque lo va a poner en su bolsa también. Pensando que hubiera sido mejor si él hubieran estado juntos un día como ese, esta menciona a su papá y a su hermano y a Arthur. Porque debido a la muerte de su vida anterior, había dejado de creer en los favores sin ningún tipo de compensación. Pero esta se desconcerta al ver algo en el cielo, ella dice que eso es. También vemos que el príncipe se desconcerta, poniendo la pequeña un pero, porque gracias a todos los momentos felices que esas personas le han brindado, ahora puede creer en la generosidad. La pequeña dice que es una estrella fugaz y se ve muy feliz, porque entre ellos está Arthur, que no dejó que el amor y la amistad lo considerara una ilusión, y no lo olvidará no importa a lo lejos que esté. En ese instante, tanto la protagonista como el príncipe juntan sus manos, pidiéndole a la estrella fugaz que se dé prisa. La pequeña piensa en Arthur, y el príncipe en Betty, porque quieren volver a encontrarse lo antes posible, y siempre tendrán eso en sus corazones y esperarán. Pasando nosotros al próximo día donde vemos estos barcos, también vemos esta carta, diciendo a unos soldados que por fin van a ver la erradicación de los piratas, otro dice que bueno y no es posible que desafíen a su majestad y sobrevivan. Aquí vemos a Arthur un poco sonrojado mientras todos felicitan a Arthur por hacer eso realidad. Pasando también a otro lado donde hay muchas cartas, y mientras alguien escribe está silbando. Esta es la protagonista, la misma que recibe una carta de Arthur, diciéndole el que le verá pronto.